Avanza la mañana de este jueves aquí en la Legal Tech Summit. Vamos a adentrarnos en la parte legal. Precisamente este panel se titula Delitos informáticos, nuevas tecnologías y derecho penal. Tenemos el agrado de presentar a los abogados Martín Pecoy, Ignacio Durán y Andrés Ojeda. Este panel lo va a moderar el experto en transformación digital Bruno Bachino. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, un placer compartir esta mañana con ustedes y bueno, vamos a estar conversando justamente con la incidencia de los ciberdelitos. Y bueno, un poco, cuando estamos preparando este panel, estuve viendo lo que son los últimos datos que estuvo reportando el FBI para el año 2021 del impacto de los ciberdelitos en Estados Unidos. Y ahí observaba que el año pasado se reportaron más de 847.000 casos con pérdidas potenciales de 6.9 billones, ¿sí? 6.900 millones de dólares. Esto implica un crecimiento en pérdidas potenciales respecto al 2020 del 64%. Entonces, bueno, uno se lleva a reflexión y dice, si esto está pasando en jurisdicciones muy avanzadas como Estados Unidos, que ya vienen recorriendo este camino hace mucho tiempo, ¿cómo está impactando esto en Uruguay? ¿Y cómo estamos preparados desde el punto de vista jurídico? ¿Sí? Esto en el panel anterior, el año pasado, se planteó que uno de los principales puntos es que no tenemos una regulación en nuestro país que nos tipificara los ciberdelitos. Pero, bueno, aquí hay novedades y creo que Martín nos puede contar cuáles fueron las novedades que vimos en los últimos meses en este sentido. Es verdad, muchas gracias, Bruno. Primero que nada, agradecer la invitación a todo el equipo y agradecerte por la pregunta porque puntualmente es interesante recorrer el camino que ha recorrido Uruguay. Lógicamente, tenemos que decir que la situación sigue siendo incambiada. Es decir, no tenemos todavía una normativa específica, no hay una ley de delitos informáticos. Sí, lo que tenemos es lo que ocurría el año pasado, es decir, una serie de tipos penales aislados que no sistematizan la cuestión, pero que sí nos traen algunas soluciones a tipos penales que sí son consagrados internacionalmente. Lo cierto es que ya han pasado 3 eras del cibercrimen y no hemos tenido una tipificación, lo cual es extremadamente preocupante para nuestra jurisdicción. Es extremadamente preocupante porque existen conductas como, por ejemplo, el robo de identidad, que son moneda corriente, que no pueden ser perseguidos, no pueden ser castigados. Eso nos da la pauta de que tenemos un trabajo pendiente y ese trabajo pendiente lo ha encarado el Parlamento uruguayo desde hace un año. El 3 de agosto del año pasado, del 2021, se presentó un proyecto en el Parlamento que tiene como base la Convención de Cibercriminalidad de Budapest, que habíamos comentado el año pasado con ellos y que en definitiva es el instrumento de referencia a nivel internacional. Ese proyecto de ley del año pasado lo que nos trae es una serie de delitos, 9 delitos en concreto, tipifica el robo de identidad, y tipifica una serie de conductas como el acceso ilícito y otros delitos que se recomiendan a nivel internacional tipificar. Adolece de algunas cuestiones en concreto, por ejemplo, la falta de justificación de ciertas penas elevadas en el robo o el daño de datos, que no se justifica una prisión, por ejemplo, en ese caso, a nivel internacional, pero sí se le impone en este proyecto. No se regula la cooperación judicial internacional, por ejemplo. Y esos son algunos debes que tiene este proyecto, sumado a que no se crea un delito, por ejemplo, de denegación de servicio de nombres de dominio. De cualquier manera, la novedad es positiva. Tenemos la tipificación de múltiples figuras que recomienda Budapest y que recomiendan los instrumentos internacionales. Dicho esto, tenemos que hacer una sana crítica y recoger el guante en el sentido de que, bueno, necesitamos mejorar este proyecto antes de que sea una realidad legal. Bien, perfecto. Así que, en definitiva, estamos ante una buena noticia. Se empezó a trabajar el tema. Entiendo que se va a seguir mejorando y profundizando este proyecto y, bueno, esperemos que llegar al final a una buena ley. Pero, bueno, esto fue lo que estuvo pasando en Uruguay. Y así a nivel internacional, ¿qué novedades hubieron en materia normativa? En lo internacional, desde el punto de vista de lo más relevante, es que encontramos un segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest de 2001. El segundo protocolo se firmó el 14 de mayo de este año y contiene una serie de recomendaciones clave en materia de cooperación internacional, precisamente el debe que tiene nuestro proyecto de ley y a su vez en lo que es la recopilación de evidencias digitales.
es clave que una serie de datos que son los más volátiles, por ejemplo, en hipótesis de robo de identidad o suplantación de identidad, sean cubiertas. Sin la colaboración de todos los actores, sin la disponibilidad inmediata de esa información y de esas evidencias, las denuncias no prosperan. Es decir, hemos naufragado en múltiples ocasiones precisamente por eso, por la carencia de probanzas y por la carencia de datos que son efímeros y que si no se obtienen en el momento preciso en el que ocurre la situación, en el que ocurre el hecho y que se denuncia, entonces se pierde todo el material posible de evidencia para un eventual juicio. En eso es precisamente en lo que se ocupa este segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest. Perfecto, o sea que tener una buena normativa no es suficiente, necesitamos sí o sí estos acuerdos de cooperación para que prosperen, digamos, las investigaciones y demás. Perfecto. Y contame, Martín, ¿cuáles estás visualizando que son los desafíos para el derecho penal que se vienen en materia de cibercrimen? Mira, Bruno, cuando preparamos esta charla, yo pensaba, bueno, ¿qué voy a responder cuando Bruno me pregunte esto? Y estaba a punto de decir, bueno, es todo ciencia ficción lo que te voy a comentar. Pero finalmente no, es que esa es precisamente la creencia que tiene la población en general. Es decir, esto todavía no es una realidad, pero ¿saben qué? Sí, es una realidad que algún robot, que alguna inteligencia artificial ha dado muerte a una persona. ¿Cómo resolvemos eso y cómo lo va a resolver nuestro legislador? Es decir, si ya estamos cortos en materia de legislación, a nivel de lo que son las figuras básicas consideradas como delitos informáticos, estamos mucho más atrás en la consideración de cómo se va a imputar la responsabilidad por delitos cometidos por inteligencias artificiales autónomas. Es decir, una de las principales cuestiones es esa. Es decir, cómo vamos a cambiar nuestro sistema de imputación penal. Porque en definitiva, esta realidad de robots que toman sus propias decisiones con base en lo que nosotros le hemos instruido previamente, nos pone en la consideración de si es válida la complicidad con estas personas artificiales o personas robóticas, porque así las menciona, así las califica el Libro Blanco de la Unión Europea, introduciendo también la necesidad de, por ejemplo, colocar un botón de apagado, es decir, una muerte de esa inteligencia artificial en el momento en el que se rebase ese límite ético que se le coloca a la inteligencia artificial. Esto sumado a las nuevas tecnologías que confluyen para configurar el metaverso, nos dan también... Eso es algo que quería preguntarte. ¿Hay crímenes en el metaverso? ¿Podemos hablar de crímenes en el metaverso? Bueno, yo creo que ya estamos percibiendo crímenes en el metaverso. No podemos imputar las normas que conocemos del mundo físico, porque obviamente una violación del avatar no puede ser imputada, pero sí quizás una imputación de algún delito contra la personalidad moral. Es decir, esas ofensas que recibe el avatar, que el avatar en definitiva es una representación del ser humano, pueden llegar a ser imputadas como una agresión, sea delito de injuria o lo que pueda llegar a ser probado. Naturalmente que en el punto en el que se consiga el objetivo final del metaverso, que es una inmersión absoluta y en definitiva una coincidencia en lo sensorial entre el avatar y el ser humano, ahí podremos llegar a imputar figuras típicas, delitos que se cometen solamente en el mundo físico, porque habría una sincronía perfecta. Pero en el momento actual hacemos esas consideraciones y esas abstracciones, ¿verdad? Como decía, esta problemática del metaverso y la problemática de la inteligencia artificial son, creo yo, el futuro en materia de la tipificación y lo que tenemos que dedicarnos a estudiar, sea porque queremos considerarlo como una entidad autónoma y entonces la responsabilizaremos por sí, o sea porque vamos a tratar de aplicar lo que nosotros entendemos como un derecho penal de quinta velocidad, ¿sí? Es decir, todas aquellas problemáticas que ya planteaban la imputación de la responsabilidad en cabeza de una persona jurídica, ahora se aumentan, se acrecientan, cuando nosotros tratamos de traducir esto a una persona artificial, como decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos hacer consideraciones adicionales en materia de lo que es, muchas gracias, en materia de lo que es la imputación de autorías mediatas, es decir, ¿quién va a ser responsable cuando nos referimos a un robot defectuoso o cuya desprogramación del sistema operativo causó una muerte? En ese punto lo que nosotros encontramos es que o bien podemos orientarnos a una responsabilidad del fabricante o bien a una responsabilidad por posición de garante del dueño del robot.
En consecuencia... Así lo hacemos más interactivo, que era un poco la idea. Yo ya recibí de forma particular alguna consulta sobre posibles ilícitos cometidos a través de un dron. Y es prácticamente lo que dice Martín, el avatar o la representación de una persona. Acá hubo un ilícito que se cometió, o que presuntamente se cometió con una máquina, con un dron, que no es fácilmente identificable quién lo manipuló, pero hay una persona, o mejor dicho, un grupo de personas que fueron damnificadas por la situación. Y bueno, al no haber legislación y al no poder encajar un tipo penal a esas situaciones, son, como decía Martín recién, conductas ilícitas que quedan sin imputar, sin tipificar, y este ejemplo que estoy poniendo es muy fresquito y repito, cometido a través de un dron manipulado por una inteligencia artificial que hasta el día de hoy desconocemos quién fue. Muy interesante y complejo el tema, ¿no? Sí, sí. La realidad es que no podemos todavía distinguir un raciocinio, es decir, no tiene discernimiento la inteligencia artificial hoy en día. Si lo tuviera, la imputación sería sencillísima. Esto nos desafía precisamente porque esta inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros o de los ejemplos que nosotros le pusimos como base. En consecuencia, como decíamos, hay múltiples problemas de autoría. Es decir, el sistema penal actual no podría responder adecuadamente porque no tenemos todas las nociones suficientes como para poder imputar. Es decir, desde el punto de vista de la culpabilidad, de la autoría, de la complicidad, no tenemos soluciones concretas todavía y eso es algo en lo que tendría que dedicarse a trabajar nuestro legislador también a partir de ahora. Bueno, y ahí fue un mensaje para nuestros legisladores, trabajo y temas complejos para encarar. Pero bien, espectacular este marco conceptual y jurídico que nos comentaba Martín, pero bueno, bajemos en definitiva un escalón viendo del punto de vista práctico, y acá Ignacio, me gustaría que nos contaras, digamos, bueno, con lo que es la normativa hoy en día, del punto de vista práctico, qué está pasando con las denuncias de cierre de delitos, cómo son tratadas, tiempos involucrados, qué puede esperar alguien que sufrió algún ilícito y que quiere ir a hacer una denuncia, cómo son los procesos ahí y la vía práctica. Contanos un poco de eso. Bueno, hago mías las palabras de Martín, agradecer estar acá en esta segunda edición. Creo que la primera salió bastante buena y gracias nuevamente por invitarnos. No voy a repetir lo que dijo, pero poco se ha avanzado en materia de normativa. Yo digo que muchas veces cuando pasan estas cosas, que creo que el epicentro del cibercrimen se da en época de pandemia, que ya lo hablamos, mucho ocio creativo para estos delincuentes y permitió que el delito se consumara o que buscara otras formas para ser cometido. Las figuras que en su momento hablábamos, que son las que se cometen a través de mecanismos electrónicos, siguen estando, con alguna novedad que ahora voy a mencionar, pero la realidad es que al no haber figuras típicas creadas, se sigue recurriendo en la mayoría de los casos, un poco Andrés creo que lo va a tocar ahora, pero seguimos hablando de difamación e injurias, podemos seguir hablando de estafa y extorsión, sí cometidas a través de medios electrónicos, pero como decía Martín recién, legislación específica que contemple la enorme casuística que hay hoy y que creo yo que se vio totalmente potenciada luego, durante la pandemia y luego de la pandemia. Creo que hay delitos que quedan sin ser abarcados y muchas veces el legislador mismo pone en un brete a la Fiscalía que no puede imputar una figura típica porque no se cumple con lo que se llama el principio de legalidad. Dicho esto, yo había comentado en la anterior edición que una de las figuras que más se daba o que más nos consultaban y que la realidad práctica, dicho en aquel momento por el Departamento de Delitos Tecnológicos, hoy nuevamente se llama Delitos Informáticos de Interpol, hablaban de la modalidad de lo que es el phishing, que es esta estafa a través del correo electrónico. Es el engaño para procurar el provecho injusto para esa persona o para un tercero. Es prácticamente que la figura prevista en el 347 del Código Penal, que es la estafa. Lo que cambia acá es el medio. Hoy, Bruno, esa situación ha mutado. El delincuente hoy prefiere utilizar lo que se llama el smishing, que es una mezcla de SMS con phishing. Y no me preguntes por qué, incluso yo lo he conversado con autoridades, con fiscales y con la propia división de delitos informáticos.
el usuario tiende a crear más en un mensaje de texto que en un mail. Hay una conducta ahí que es difícil de explicar, que cuando te llega un mail, no, el mail es spam o va para el spam, pero el SMS no tiene un mecanismo para ir directamente a un spam. Claro, esto en definitiva, pues sí, yo entiendo que hay mucha concientización en el cuidado de los mails y que nos pueden llegar cosas fraudulentas, pero un SMS es más del mundo terrenal y tendemos a confiar más en un SMS que en un email, ¿no? Entonces, esa mutación de medio tiene sentido. Exacto. Mucha gente no solo confía, que te repito, no sabemos a qué es atribuible esta confianza, porque es un SMS en definitiva, pero hoy hay como más recelo a no abrir un mail por el miedo a que pase alguna maniobra delictiva o que te infecten, que te entre un virus, pero el SMS es como que tiene algo que está identificado, que todas las denuncias últimamente refieren a SMS. ¿En qué consiste esta maniobra de smishing? El delincuente, el ciberdelincuente manda un mensaje que en el 95% de los casos, yo ahora voy a dar algún ejemplo, en el 95% de los casos son promociones o son comunicaciones de tu entidad bancaria de confianza, donde se lo pone al usuario en una situación límite que si no hace doble clic en un enlace o si no hace algo en un tiempo determinado puede sufrir un perjuicio económico. Acá el consejo que damos parece hasta un contrasentido, porque las personas cuando nos consultan te dicen, me llega esto, ¿qué hago? Y la respuesta es nada. No hagas nada, no toques nada, quédate quietito, así como decimos cuando nos decíamos cuando eran chicos. Porque el mero hecho de hacer un doble clic ya es una patente de corso para que se cree o un malware o para que se descargue de forma instantánea una app en tu teléfono, y ahí sí realmente se abre un universo de problemas y la casuística sí es muy variada. Entonces es muy difícil que el usuario no haga nada, a veces, y la curiosidad o incluso el miedo a que tenga un perjuicio económico lo lleva a hacer un doble clic. Cuando pasan estas... Ah, es este. Ahí. Cuando pasan estas situaciones, cuando la gente ya no hizo caso y no es que no hizo nada, sino que hizo un doble clic, ahí la casuística es variada, pero lo inmediato, generalmente, como dije, el 95% de los casos corresponden a entidades financieras. Lo primero es comunicarse con tu entidad financiera y tratar de bloquear esa operación. Mira, me pasó esto, sucedió, creo que se hizo una transferencia, vas a tu estado de cuenta y eso es automático, porque generalmente estas maniobras financieras son automáticas. Ese es el primer consejo. El segundo consejo que da hoy Delitos Informáticos es cambiar todas las contraseñas y acceso a tus cuentas bancarias e incluso a tu correo electrónico. Y lo tercero, en caso de que esa entidad financiera entienda que para devolverte ese dinero del cual fuiste fraude, requiere una instancia penal, requiere una denuncia, bueno, vas a tener que tomarte la molestia de presentar una denuncia penal, porque determinados bancos tienen algunos procedimientos internos que exigen al usuario que para devolver ese dinero del cual fue víctima de fraude requieren ciertas formalidades. Pero repito, la casuística es variada. Yo ahora voy a mostrar algunos ejemplos prácticos de mensajes que han llegado. Y estos son un poco los consejos que da la división de delitos informáticos. Algunos parecen de perogrullo, pero los voy a mencionar porque por más que sean muy sencillos o que parezcan obvios, siempre están a la orden del día y pueden generar un ilícito o que esta persona sea víctima de fraude. En primer lugar, lo que dije recién, ninguna empresa seria, ninguna empresa consolidada un SMS para que un usuario actualice información. Eso la gente lo tiene que saber. No hay información que sea racional o información verídica que te la exija una entidad, más que nada financiera, a través de un mensaje de texto. No existe. Como dije recién, no hacer clics en enlaces ni en números de teléfono, más que nada con remitentes desconocidos. Nunca guardar información bancaria en los teléfonos móviles. Ante la duda del remitente o ante la duda de quién te puede mandar el mensaje, no hay que responder ni bajar ningún archivo de ese SMS. Y vigilar regularmente lo que es... Está movida la cosa. Y vigilar regularmente lo que es el consumo. El consumo, cuando digo el consumo, es el consumo prácticamente de tus cuentas bancarias. ¿Qué hacer en caso de ser víctima? Como dije recién,
lo primero es contactar a la entidad financiera, modificar claves de acceso y si hay alguna entidad que así te lo establezca, obviamente vas a tener que tomarte la molestia de hacer una denuncia formal. Denuncia formal que los caminos más inmediatos no requieren mayor complejidad, uno puede ir a cualquier seccional policial y hacerla. Si la revista, si la denuncia requiere de otra envergadura o es una estafa ya de otro volumen, que intervengan personas internacionales o económicamente sea una maniobra muy grande, ahí sí recomiendo concurrir directamente a Interpol, al Departamento de Delitos Informáticos, que es bastante más especializado en el tema y pese a que hay un desborde bastante grande al día de hoy, es un departamento que funciona bien. Y eventualmente acompañado de ti o de alguno de tus colegas. Sería lo mejor. Muy pertinente. Y para poner ejemplos clásicos, yo no sé si ahí se ve bien la imagen, pero este es un mensaje que lo manda presuntamente un banco y cuando se le da la indicación a una persona que haga algo o que deje de hacer algo. Esto es la Caja Laboral en España, que fue víctima de un fraude millonario muy grande por el envío de estos mensajes. Se crea el usuario, se piensa la persona que lo recibe, que es el Banco de España Caja Laboral, y bueno, y funciona muchas veces, o diría que el mayor número de víctimas que son pasibles de este delito son las personas mayores de 60. Eso también es un hecho notorio, está estudiado que obviamente es una población un poco más frágil, más vulnerable a este tipo de delitos. Ahí tenemos otro ejemplo de mensaje de texto. Su paquete no se ha podido entregar, haga doble clic acá. Hay gente que me dirá, bueno, pero si yo no estoy esperando ningún paquete, no voy a hacer doble clic. Perfecto, pero hay otros, créanme, que aún en la incertidumbre o porque llegó, hacen doble clic igual porque capaz que les llega un paquete con un regalo, en fin. Realmente la casuística en ese sentido es muy variada. Otro ejemplo que yo había dado recién, su cuenta ha sido bloqueada por inicio de sesión sospechosa. Para desbloquearla, uno a veces la vorágine diaria de la gente está apurado o está en una situación, piensa que es realmente un mensaje fidedigno, hace doble clic y ahí automáticamente pasan los delitos. Después quería finalizar. El año pasado hicimos alguna conclusión y yo cité frases de especialistas en la materia que recomiendan y creo que una que utilizó Martín y que para mí está plenamente vigente de Bruce Schneier, que decía que si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes nada de tecnología. Esa frase creo que sigue absolutamente vigente. Pero yo me tomé para darle un poco más de distensión a este panel y bueno, para un poco que la gente dimensione y que tome conocimiento de la situación. Chris Pirillo, que es un autor estadounidense con muchos blogs y muchos foros, es un personaje muy influyente en la sociedad norteamericana hoy y que estudió mucho el tema de las contraseñas, de los ciberdelitos. En un seminario decía que las contraseñas son como la ropa interior. Y el hombre dice, no dejes nunca que otros las vean, cambialas con frecuencia y no la compartas nunca con desconocidos. Bien gráfica esa frase. Yo estoy buscando un adjetivo, dame un ratito. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Y bueno, Andrés, ya hablamos del tema normativo general, vimos un poco de aplicación práctica. Te planteo ahora conversar de un tema en particular, digamos, que hay una muy delgada línea entre lo que es libertad de expresión y en particular en redes sociales, ¿sí? Y cometer un delito. ¿Sí? Sí. ¿Hasta dónde puedo expresarme yo y cuál es el límite para empezar a cometer un delito? Bueno, Eso, de hecho, ¿qué nos puedes contar? Es interesante porque cuando hablamos siempre de temas de delitos informáticos tendemos a ir casi automáticamente a cuestiones económicas. Es casi como un reflejo que tenemos. Empezamos a pensar en estafas, empezamos a pensar enseguida en ese tipo de delitos. Es un automatismo, lo hacemos todos, incluso quienes nos dedicamos a esto. Y de hecho, como el año pasado tocamos algunas cosas que hemos refrendado aquí, en el armado nos pareció interesante mostrar cómo hay también otras cuestiones que tienen un anclaje directo en materia de derecho penal, vinculadas directamente a la tecnología, delitos cometidos esencialmente a través de cuestiones tecnológicas que no tienen ningún anclaje
económico, ni de estafa, ni de engaño en ese sentido. De hecho, algunos autores sostienen que no existe la categoría de delito informático, que son delitos como todo el resto, que en alguna medida son cometidos por medios informáticos. Sin embargo, yo cada vez que escucho eso, se me viene a la cabeza lo primero que yo vi siendo estudiante que dejó al operador sin reacción. Y en aquel momento era la clonación de tarjetas de teléfono de Antel. No hablamos de ningún software fantástico, esto no es la NASA, y agarraron al tipo que los clonaba, lo tenían detenido, ¿y qué le imputamos? Y se miraban, porque ¿qué le imputamos? Algo similar pasó cuando la gente se colgaba de la luz. ¿Y cómo hacemos? Y ahí el legislador tuvo la genial idea de tipificar el delito de hurto de energía eléctrica, porque aquel robo de cosa ajena a mueble era como yo te chafo la energía y me la llevo. La tengo por el cable. O sea, estas cuestiones de los medios a veces terminan haciendo a la cosa. Y antes de entrar en tema de libertad de expresión, el legislador acaba de tipificar en 2018, en términos de derecho penal es muy reciente, el delito de grooming, por ejemplo. El delito de grooming es un adelantamiento del castigo. Es contactar a una persona menor de edad a través de medios tecnológicos para cometer un delito sexual. Si yo contacto a una persona en una plaza, no cometo delito de nada, hasta en tanto no intente cometer efectivamente el delito de fondo. Sin embargo, si yo le mando un WhatsApp o le escribo por Facebook, ya cometo delito autónomo anterior. Ustedes me dirán, debería ser esto no delito que protege, es otra discusión, pero verán que los medios, al fin de cuentas, terminan haciendo la cosa. Entonces, si bien el derecho penal tiene sus principios, tiene sus cuestiones, tiene su fondo, no puede ignorar que la aparición de Internet en la vida de las personas interpeló todo. Y acá es donde creo yo que las redes sociales son de los inventos modernos que más han interpelado la vida en sociedad. Cambió la manera en que las personas se relacionan. Entonces, si eso ocurrió, es impensado que la creación de redes sociales no te cambie la manera en que aplicas derecho penal. Y delitos que de repente antes eran más escasos, ahora son de todos los días. Como ahora todo el mundo tiene un medio de comunicación en su mano todo el día, tiene capacidades de repente de entrar en zonas donde puede haber delito que antes no existían. Antes de repente uno delinquía con una declaración de prensa en una radio. Ahora, para eso había que ser entrevistado en un diario, en una radio o en la tele. Ahora, si yo tengo mi Twitter, o tengo un video TikTok, o tengo una publicación de Instagram, o lo que sea, tengo la potencialidad de cometer delitos. ¿Y esto dónde se ha visto? En un potenciamiento de los delitos de opinión, que le llaman, la manera en que uno dice y lo que puede cometer de delito en ese sentido. Y aquí lo que siempre se ha puesto en consideración, que esto no es nuevo, pero como digo, se ha visto potenciado, es esa ponderación que hacemos entre honor y libertad de expresión, ¿verdad? El honor, todo el mundo sabe lo que es esa reputación que la persona tiene, ese derecho a una imagen pública, que aparte no es un invento antojadizo ni es algo viejo, lo recoge nuestra Constitución. Cuando enumera los derechos fundamentales de las personas en el artículo 7, vida, integridad física, propiedad, libertad, trabajo, honor. O sea, no es algo que nosotros nos guste decir o nos ven, viene dado por el rango máximo jurídico que tenemos en Uruguay. Sin embargo, la libertad de expresión también tiene rango constitucional, está en todos los pactos internacionales y se nos presenta un lío. Tenemos dos derechos grandes que se pegan todo el tiempo. Y yo, sin voluntad de hacer un spoiler, pero lo voy a hacer igual, esa pelea entre honor y libertad de expresión la está perdiendo por afán el honor, ¿no? Hace rato. O sea, y de hecho, y aquí hago una consideración personal, me parece bien que la pierda. Me parece bien que la pierda. Yo creo que, evidentemente, las ponderaciones son caso a caso, siempre, en todas las situaciones, pero ya a nivel internacional, por ejemplo, a nivel de OEA, no solamente a nivel normativo, sino a nivel de resoluciones, cada vez que hay una resolución hay un pasito más en favor de la libertad de expresión. Y aparte, la libertad de expresión no solamente es algo que todas las personas tienen derecho a tener, sino también al derecho a la información. O sea, derecho a que todos digan y derecho mío a saber lo que el resto dice. Hoy fíjense que los periodistas ya no precisan tener un medio de comunicación para comunicar. Agarran su teléfono, ponen y eso ya se hizo público en un instante. Entonces la capacidad de daño de ese tuit es enorme.
El Uruguay incluso ha dado algunos pasos en consonancia con a nivel, lo que ya se ha resuelto internacionalmente, con alguna ley reciente también, donde empieza a restringir fuertemente los posibles ataques a la libertad de expresión. Entonces, le empieza a poner requisitos más grandes a la imputación de delito por lo que uno termina diciendo a través de un medio o a través de redes sociales. Por ejemplo, si una es persona pública de algún tipo, tiene un deber de tolerancia mayor de lo que se diga de sí. Yo me tengo que bancar que este día... Sí, se lo tiene que bancar. ¿Sabe por qué? ¿Cuánto? Porque usted elige... Cuando usted es persona pública. Si usted es gobernante, es ministro de Estado, por un ejemplo al Barrer, y dicen que usted es un ignorante y hace todo su trabajo mal, no entiende nada, lo injurian directamente, bueno, usted elige exponerse a eso porque ha tomado un lugar público a su propia voluntad, ¿verdad? Entonces, ahí uno tiene que administrar eso de alguna manera. Yo, de hecho, hay algunos dictámenes muy interesantes fiscales actuales, porque ¿qué pasó parejo a esto? En el 2017 nos cambia el Código del Proceso Penal. Entonces, para este tipo de delitos había un sistema procesal que implicaba que si yo hacía la denuncia, en poquitos días tenían que darle, digamos, traslado, o sea, comunicarle a la persona denunciada que yo la había denunciado, y en poquitos días más teníamos una audiencia donde por lo general la gente acordaba una suerte de disculpa y el tema se terminaba. La verdad que cárcel por difamación prácticamente no se veía, porque la propia sociedad se autorregula, ¿no? Parecería hoy difícil de ver que en el Uruguay moderno, con una democracia de altísima calidad, una persona presa por lo que ha dicho, o por lo que ha puesto al aire un periodista, o por lo que ha logrado. Que por lo menos tenemos también castigo reciente también, con algunos delitos, por ejemplo, que responsabilizan por la divulgación de videos íntimos. Resquicios últimos, ¿no es cierto? Sí, yo no me quise meter en camisa de once varas porque me comprenden un poco las generales de la ley con un tema de alta relevancia pública reciente, pero es verdad, ahí ya no hablamos de un delito de opinión, hablamos de una puesta al aire de videos íntimos, pero fíjate qué interesante. Si bien está incluido esto en la ley de violencia basada en género, no es un delito de índole sexual, ¿verdad? No es un delito que atenta contra la libertad de las personas, atenta contra la intimidad, que es una cosa completamente distinta. Sin embargo, si yo hago una denuncia por un delito de divulgación de imágenes de contenido íntimo, me lo mandan a una fiscalía de delitos sexuales, cuando no deberían. Lo debería tratar una fiscalía de flagrancia de temas generales porque no tutela temas sexuales. De hecho, el delito específicamente habla de grabaciones de contenido sexual o íntimo, entendiendo que la intimidad es algo mucho más grande que lo sexual. Pasa que a nivel de opinión pública todo tiende a simplificarse mucho. Entonces, yo creo que hoy la tendencia legislativa y la tendencia jurisprudencial, a nivel de jueces, pero también de los operadores fiscales en sus dictámenes, es a ir cada vez un pasito más en favor de la libertad de expresión. Y creo que aparte la propia furia de la realidad en la que todo el mundo tiene un teléfono, la ley por lo general acompaña cosas, no las genera ni las cambia. Entonces, bloquear la posibilidad de que hoy cualquiera se exprese a través de sanciones penales está para el sol con un dedo. Esta realidad llegó para quedarse, la internet llegó para quedarse y las redes sociales se agrandan y crecen todos los días. Ir a bloquear este camino de libertad de la gente claramente no se va a hacer por la vía de aplicación de derecho penal. Yo creo que esto se va a tener que regular de alguna otra manera que genere espacios de convivencia. Yo he firmado denuncias de difamación muchas veces, se hacen, existen y creo que hay casos en los que aplica. Lo que digo es que ha dejado de ser un tema de alta relevancia para los operadores y ha dejado de ser un tema prioritario para ellos y tampoco castigan en consecuencia. Entonces, al final, terminan siendo espacios que terminan en verdaderas mediaciones, donde lo que uno no va a buscar es un castigo penal, va a buscar una retractación y una disculpa, que en el fondo quizá pudiese obtenerse por caminos no penales que no le chupen espacio a un sistema que está dedicado a otras cosas. Lo digo al hecho que se sale de la vaina, por decirlo. No, una cosa en relación a lo que vos comentabas antes, y Bruno recién, gracias, Bruno recién dijo, pero ¿hasta cuándo o cuál es el límite? También tengo una sentencia muy reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde, como dijo Andrés, la batalla entre la colisión de derechos, honor y libertad de expresión, el honor la viene perdiendo por goleada de verdad.
incluso en asuntos que me ha tocado patrocinar, donde una persona, mi cliente, era denunciado y todo el tiempo atormentaba a una persona pública, persona que sale mucho en los medios, y la sentencia no fue favorable en el sentido, la jueza, citando normativa internacional vigente, decía que esa persona, por haber elegido lo que hace, está expuesta al escarnio público. ¿Qué es el escarnio público? Es que vos podés prácticamente que tolerar que se diga lo que sea porque sos una persona que estás expuesta a esa situación. Ahí discrepo un poquito con Andrés en el sentido de que debería haber límites, aunque seas un ministro de Estado, un político o seas una persona que eligió salir en televisión. Creo que no tenés por qué tolerar cualquier tipo de atropello. Y lamentablemente, a mi entender, hoy estamos demasiado permisivos y esa colisión de derechos viene siendo avasallada por lo que es para mí una excesiva libertad de expresión. Yo estoy de acuerdo contigo, Nacho, pero creo que también tenemos una válvula de escape interesante ahí en el 336, ¿no? El artículo 336 del Código, en su redacción reciente o más o menos reciente, que precisamente trae a colación el asunto de la real malicia. Es decir, en el punto que es imposible probarla, pero bueno, si la detectamos, es el punto en el que bueno, ya no podemos admitir más ese tipo de atropello, ¿no? Es decir, para que la población entienda que todavía estamos protegidos, o que la ley todavía nos protege. Igual, hay casos diferentes, ¿no? Hemos visto casos también, mismísimo presidente de la República se han investigado hechos que no eran ciertos, concretos y específicos, y hubo retracciones obligadas por la ley y por la justicia. Evidentemente hay espacio. Tratamos también de ser rigurosos para no entrar en una jurídica muy específica, pero esta cuestión de la real malicia exige pretende un castigo probar de quien dice las cosas un verdadero ánimo o voluntad mala de injuriar o de generar un daño más allá de haber dicho lo que dijo. Es un requisito extra, difícil de probar, en alguna medida hace casi probable. Ah, perfecto. Vamos a jugar con esto. Igual, llega. Sentado arriba, claro. Muy bien, perfecto. Televisión en vivo. No, de verdad creo que hoy, ayornando los tiempos que corren, es una responsabilidad que tenemos, porque nosotros tendemos a hacer lo opuesto. Nos queremos pelear con la realidad todos los días. Y es como querer pararse delante del río para que el río no pase, ¿no? Entonces, llega un punto que si el río pasa, ponen una represa, porque pararlo no lo vas a parar. Entonces, creo que hoy, a nivel de temas de opinión, deberíamos correr con la corriente. Bueno, espectacular. Quiero agradecerles personalmente todos los conceptos que están compartiendo. Creo que fue más que interesante y enriquecedor la etapa de preparación de este panel y escucharlos ahora. Pero bueno, está claro que el sistema jurídico y el ordenamiento jurídico tiene muchos desafíos por delante para compasar esto que estamos viendo con las nuevas tecnologías y que ya no son tan nuevas, es una realidad que todo el mundo lleva en su bolsillo, ¿no? Y bueno, ahí hay un gran desafío de trabajar desde el punto de vista jurídico para compasar esta realidad. Así que bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta instancia. Y bueno, estaremos en la versión 3 del evento seguramente, ¿no? Con mucho gusto. Encantado. Muy bien, nosotros continuamos en la Legal Tech Summit. Delitos informáticos, nuevas tecnologías y derecho penal fue el panel del que participaron los abogados Martín Pecoy, Ignacio Durán y Andrés Ojeda. Volvemos en minutos con más contenido para ustedes.